Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Dale la Vuelta a la Tortilla, a vuestro programa Dale la Vuelta a la Tortilla. Hoy es un día más especial que nunca y ya sé que me repito, pero el reto es grande y veréis por qué. Bien, recordemos qué quiere decir darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla es un planteamiento, es una frase hecha para decir que en una situación que no es beneficiosa, cómo le damos la vuelta a la situación para poder vivir mejor en ese entorno en el que nos movemos, en ese entorno que de forma general es un poco caótico, visto el mundo en el que vivimos. Pero somos capaces de, analizando las cosas, de darle la vuelta a esa tortilla. Y como siempre hemos dicho, no quiere decir saltar al vacío, dar grandes saltos mortales, sino simplemente modificar situaciones de nuestra vida para poder, con esas decisiones, vivir mejor. Hoy me acompañan, en el elenco habitual, Fernando Berceval. Bienvenido, Fernando. Gracias. Y nuestra coach emocional hoy es nuestra invitada, Susana Espelleta. Bienvenida, Susana. Bienvenida como cada semana, pero en otra posición, ¿no? Exactamente, cambiamos el rol. Y esto queremos explicarlo porque hemos pensado que en el fondo la relación que hay entre radio, escuchantes, oyentes es injusta. Es decir, oímos hablar de la vida de todos, menos de los que presentan el programa. Entonces queremos estar en igualdad de condiciones y eso quiere decir que los tres nos desnudaremos, entre comillas. Muy comillas. Y entonces, la más valiente hoy ha sido, como todos nuestros invitados, ha sido Susana. Dicho esto, me toca recordaros que el programa Dale la Vuelta a la Tortilla, mensualmente tenemos un premio que otorgamos a una persona que hace comentarios al programa, aportando ideas, comentarios de todo tipo, etc. El reto que tenemos hoy es que hemos nombrado como beneficiaria de ese premio a una persona que en el fondo no sabemos quién es, con lo cual, Mari Benito 2145, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de un mensaje directo, por ejemplo, a la dirección de correo comunicación sin tilde, sin acento, @liderarte.org, y dinos cuál de los tres premios quieres. Es decir, ¿quieres participar tú también en el programa? ¿Quieres tener una sesión de creatividad con Fernando? ¿Quieres tener una sesión de coaching para prepararte sobre qué quieres darle la vuelta con Sandra? ¿O quieres el libro de Belén Varela, que es La Constitución de la Buena Vida? Entonces, por favor, ponte en contacto con nosotros o también con un mensaje directo por Instagram o a Susana o a Fernando o a Maitenas. Pero por favor, no lo dejes pasar. Vamos a esperar a final de mes y si no, pues hay lista de espera, digamos, para la entrega del premio. Si a final de mes no has podido dar signos de vida, pues pasaremos a la siguiente persona. Dicho esto, que venimos un poquito acelerados los venimos tres. un poco acelerados. ¿Vamos a bajar el ritmo? Sí. El tema de hoy es sorpresas te da la vida. El hablar con Susana es una experiencia interesante porque resulta que, tú trabajas con una persona todos los días, pero eso no quiere decir absolutamente nada. No quiere decir ni que la conozcas, pero realmente no las conoces. Tener que entrevistarla y preparar esta entrevista para vosotros, para sacar conclusiones y ayudarnos en cómo dar la vuelta a la tortilla, es escuchar la vida de alguien y aprender de sus aprendizajes, de sus experiencias, tanto buenas como malas. Y lo que se puede decir para empezar de Susana es que ha tenido una vida bien vivida, profundamente intensa. Es una persona que ha escrito 3 libros y el último que va a publicar se llama Cicatrices. Ese sería el cuarto ya. El cuarto.
¿Y los anteriores se llaman? Empoderarte, el arte de tomar tu poder. Luego hay uno que es de teatro para jóvenes que va unido a historias para que vayan ligándolas ellos. Y está el Atrévete a ser, que es muy mi marca, ¿no? Muy bien, pues no nos hemos traído los libros, pero pondremos en el chat pues cuáles son los títulos de los libros para que os sigan inspirando con sus historias. Antes de seguir, si os parece, nos vamos al Rincón del Loco. Sorpresa, supplies. Que diría ese chiste. Me salen un montón de chistes a la cabeza, pero bueno, no los voy a contar hoy por ahora. Este es vuestro rincón, que como veis, como es el del loco, unos días está en un sitio y otros en otro. Pero si os tildan de locos por ser excesivamente creativos, el rincón es este. Y hoy el reto es contar como invitada a una persona que ya está en este rincón, de hecho. Quiero decir que aunque vaya de persona sensata, equilibrada, casi zen, ¿vale? Tiene un ramalazo de loca que no se puede caer, pero bueno. Así que quiero utilizar uno de los elementos que consigue poner en marcha nuestros resortes y mecanismos creativos, que es la sorpresa. La sorpresa es un disparador con mayúsculas. A veces, para detonar nuestra inspiración o nuestra necesidad de ser creativos, somos nosotros los que buscamos elementos que, a pesar de su cotidianeidad o precisamente por su carácter extraordinario, nos facilitan ese primer paso hacia la búsqueda de lo distinto de lo creativo. Sin embargo, la sorpresa, aunque puede parecer de perogrullo, nos sorprende. No la buscamos. Y por tanto, la sorpresa activa nuestro mecanismo creativo sin que nosotros lo busquemos, sin que estemos listos o predispuestos para ser activados, ¿o no? Porque como cualquier elemento del ser humano y cualquier capacidad, competencia, etcétera, uno no se sorprende si no está dispuesto a dejarse sorprender. A uno no le llega un sonido del bosque si no está acostumbrado a escuchar. Uno no gira la cabeza atraído por el olor de la panadería de la acera de enfrente si no está acostumbrado a oler. Uno no responde con una sonrisa ante un roce amistoso si no está acostumbrado a sentir roces. Pues volviendo al tema de hoy, uno no se sorprende si no está entrenado para sorprenderse. Había titulado el rincón de hoy Sorpresa, ¿vale? Esa monja que... Pero ahí iba a decir Sor Citroën, justamente. No, ¿quién es la monja que metieron en la cárcel? Sorpresa, o Supplies, que es el famoso chiste de la piscina. Bueno, ya os lo contaré. Y es que estamos ante una situación de metacreatividad. Es decir, la palabra sorpresa ya sorprende en sí misma. Hay muchos chistes, juegos de palabras, situaciones vitales que por el hecho de decir la palabra o de actuar sorprendentemente ya implican sorprendernos a nosotros mismos. Y claro, en el programa de hoy, con la invitada que tenemos, me va a resultar difícil sorprenderla. Así que me arriesgaré y en lugar de ofreceros un jueguercicio, hoy voy a retar a Susana Espelleta a que haga un jueguercicio en directo en nuestro programa. Luego podréis aplicarlo a vuestro día a día y lo que queráis. Eso sí, no lo voy a contar ahora. Se lo haré saber cuando menos se lo espere, porque voy a intentar sorprenderla y que esa sorpresa active su mecanismo ya muy entrenado de creatividad, ¿o no? Buenísimo, vamos a ver, ya me has hecho pensar. Desde ayer estoy ya con el nervio en el estómago, porque sentarse aquí no es nada fácil, ¿eh? Nos conocemos, como tú has dicho, superficialmente. Con nuestros invitados. Tenemos un par de etiquetas que nos conocemos, pero claro, las profundidades a veces son abismos. Bien, pues a mí me gustaría empezar, en vez de preguntarte, que te lo preguntaré más tarde, la pregunta ya sabéis es la de siempre, es ¿quién es Susana Espelleta? Pero antes de esto, una de las cosas que más me ha llamado la atención son los orígenes campestres de Susana. ¿Y por qué? Porque aquí somos de una generación, y por cierto, y aprovecho para decir que la semana que viene vamos a tener invitados de otra generación. Es decir, que van a venir estudiantes pues de la generación Z, Y, etcétera, pero que queremos saber cómo piensan, ven las cosas.
Y sin embargo aquí, pues mayor o menor, hemos estado en un rango de edad, vamos a decir, si nos ponemos una medalla, maduros. Es la nueva juventud. La Entonces, segunda. Claro, en la vida de Susana, cuando te la cuenta, dices, esto muchos de nosotros lo han vivido a través de sus padres, pero ella lo ha vivido en primera persona. Así que cuéntanos cómo es tu infancia, Susana. Claro, porque todo el mundo que me conoce, que parezco urbanita, ¿no? Cuando yo digo que nací en el medio de la nada en una granja, que te lo contaba un día cuando veníamos conduciendo, y dice, ¿pero tú de dónde vienes? Digo, pues yo me crié, ahí nací, o sea, en el medio de una granja, y estuve 6 años. O sea, yo no tenía casi contacto con el mundo exterior. Tenía a mis hermanos con los que jugaba, los animales, las vacas eran mis amigas, el burro Manolo, y nuestro juego más divertido era tirarnos en el trigo en el molino y poco más, verano e invierno. O sea, mi abuela nos enseñaba a escribir con las cartillas de rubio. Sí, Rubio. Exactamente. Y claro, ni veíamos tele, o sea, no teníamos contacto con nada, con lo cual yo con un palo creaba absolutamente todo mi mundo, ¿no? Y eran muchas horas. Entonces mi parte de creatividad estaba ahí, o sea, despierta absolutamente, porque nos hacíamos los juguetes, no teníamos juguetes, no sabíamos lo que era tener Reyes Magos o esas cosas, ¿no? Entonces siempre estábamos jugando con una piedra, un palo. Entonces teníamos un pantalón largo de invierno que lo cortaban en verano y ya estaba. Listo. Y en invierno lo volvían a coser. No, luego lo comprobaban porque habíamos crecido, ¿no? Habíais crecido, claro. Y llegaba el verano, te cortaban el pelo estilo chico y ya está. O sea, era como... Yo era súper feliz. He tenido una infancia que siempre la recuerdo mega feliz. ¿Y te gustan los zapatos? No. Ahí ya sé por dónde vas a ir. No. O sea, hay cosas... O sea, yo las prendas que me aprietan no puedo con ellas. Y de hecho, o sea, ahí venga, vamos a desnudarnos. Yo duermo en pelotas, ¿no? Y si no, con una camiseta guarrindonga de tirantes, pero no puedo. La pregunta va dirigida claramente a que, bueno, a los 6 años tienes que escolarizarte como todo el mundo y te pasa lo que le pasa a algunos niños, que yo he conocido unos cuantos, que a los 6 años es cuando se tienen que poner su primer par de zapatos o sus primeros zapatos y es un horror, es la primera entrada en la sociedad. Y es el decir, pichi. Yo recuerdo el uniforme de monja, el pichi. ¿Sabes? ¿Os acordáis del Sí. pichi que lleváis la camisa blanca, esa dura de cuello, y ese pichi que no te dejaba respirar? O sea, yo lo recuerdo pesadilla, eso sí que era una pesadilla. Y la falda, que tenía que estar en orden, ¿no? Yo siempre he sido muy desordenada, o sea, físicamente, ¿no? Me encanta el despeinado. Entonces yo tengo una hermana que me lleva 1 año y ella siempre llevaba el lazo blanco, lo llevaba perfecto, ¿sabes? Y a mí siempre se me escurría por aquí, ¿no? Y entonces las monjas me regañaban siempre, ¿no? Es como, mira a tu hermana. Y mi hermana era como perfectita, ¿no? Y yo siempre con el piche abierto, la falda para un lado, el lazo caído, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, son las peticiones ya de una sociedad, entrar en una sociedad y tener que llevar pues cierto estilo para adaptarse a la sociedad. Entonces entras en el colegio y ¿cuándo dejas la vida campestre? Pues ahí, justamente a los 6 y 7, bueno, que dejo la vida campestre, que no me voy al medio de una ciudad, que me voy al pueblo, ¿sabes? Que el pueblo era muy chiquito y el pueblo tenía 4 casas, pero para mí ir a un piso fue igual, o sea, ahí empecé a escribir, por ejemplo, ¿no? Ahí empezaba a escribir cómo me sentía, cómo no me sentía, era muy chica, pero yo me recuerdo dibujando y escribiendo, porque era como me habían encerrado en una cárcel, y había unas normas que cumplir. Y yo en normas también me cuesta mucho las normas. Eso de guardar la fila, de estar a la hora, se me perdió la cartera, me pusieron en una fila y todos los niños me decían cartera, cartera. O sea, era como un trauma y luego había que aprenderse una poesía del borriquito y yo el día anterior había estado caminando por la calle. Entonces llegué a casa, tiré la cartera, ¿sabes? Y al día siguiente el borriquito no sé qué y yo miraba a la profesora diciendo, buf, yo me parece a mí que no voy a encajar muy bien en esto, que sea más sociedad, ¿sabes? Complicado, ¿eh? De ahí que luego, muchos años después, pones a tus hijas en un colegio que es totalmente diferente. Claro. Porque aquí siempre estamos hablando de lo que es la educación, de cómo nos han educado y eso cómo nos ha ayudado o perjudicado. Entonces, en este caso, tu educación, ¿cómo la valorarías? Yo muy libre. Yo era absolutamente libre. Además, tú piensas
que mi madre, por un lado, estaba ocupándose de 4 hijos, mi padre estaba trabajando, con lo cual yo era la última. O sea, cuando me llamaba era como, Susana, ¿no? Que ya ni se acordaba del nombre de la cuarta. Entonces, esa libertad también me dio, pues, otra manera de vivirme. O sea, nadie estaba pendiente de mí. Te cuento otra divertida en el colegio, ¿no? Yo cogí las joyas de mi madre, me las llevé en la mochila y cuando llegué allí me las puse y me inventé la historia de que era la hija de un príncipe, ¿sabes? Entonces, claro, llamaron a mi madre y dijeron, su hija lleva colgada el oro, señora. Y entonces, bueno, me cayó una bronca tremenda, pero yo vivía en un mundo creativo fantasioso absoluto. Bien, entonces, en el fondo no lo pasas tan mal en el colegio. En el colegio sí lo paso fatal, ahí... Pero a veces el hecho de ser tan creativo y... Bueno, vamos al loco. Hablo del rincón. Claro. A veces es en tu interior tú eres feliz, pero es lo que tú dices, te cuesta encajar con el entorno porque en el entorno quizás un ser tan creativo no es cuadriculable, no es domable, no es manejable, no cumple órdenes. Con lo cual, y por un lado, y esto rebota, quiero decir, si alguien a tu alrededor ve que no encajas, te lo hace saber a ti y tú recibes ese feedback que no es positivo, entiendo. Bueno, lo que llamamos hoy en día moving y que has descrito muy bien, o sea... Claro, yo ni siquiera el moving porque yo vivía mi mundo. O sea, yo recuerdo que yo estaba en clases como el que estaba, no sé, yo andaba por ahí volando, ¿sabes? Y creando historias. O sea, yo no tengo ninguna percepción de movie, lo que a la gente, o que no les gustaba, o las monjas me regañaban, ¿no? Pero realmente yo vivía en un mundo aparte, un mundo paralelo. O sea, lo que diríamos ir a tu bola. Iba a mi bola. A la luna de Valencia. Ibas a tu bola, pero sin embargo, si no recuerdo mal, a los 16 años, porque como no está Susana aquí para decirme, haz el plan el orden cronológico, hay actividades paralelas y entonces descubres un mundo especial para ti. El espiritual. Claro, tú piensas también ahí, o sea, siempre por la mañana teníamos misa, luego, y donde yo más a gusto estaba siempre era en la iglesia de las monjas. O sea, yo me sentaba en el banco y ese silencio con olor a madera, con cirio recién apagado, o sea, a mí eso me trasladaba. Entonces yo tenía mis propias conexiones con la fantasía, la imaginación y la espiritualidad. Ahí pues me encantaba ese silencio, ese vacío. Entonces había una monja, la hermana Julia, que esta es la que sabes, que incluso en unos retiros espirituales donde yo flotaba, ya flotaba. No ya levita, flota. Entonces me dijo que me veía como muy de monja, ¿no? Que porque no me metía ¿cómo se llama? Seglar primero y tal y cual. Y hasta me lo pensé. O sea, yo dije, pues aquí se está muy bien. Este es un mundo donde estás conectado, tu jefe es el de arriba, ¿no? Te da pocas órdenes y tal. Hablas con él cuando te enchufas y cuando no tienes que fichar. No, esto lo pienso ahora. Pero sí, y me lo pensé, pero dije, pero todavía te queda mucha vida. O sea, ahí el mundo es muy bonito, ¿no? Y dije que no. Y ahí pasé al instituto. Y ahí pasaste al instituto y ahí es cuando descubriste una de las principales artes y que te abrió un nuevo mundo. El teatro. El teatro, cuéntanos. Que ahí fue cuando el teatro... Claro, yo ahí había fallecido mi padre y entonces la comunicación en mi casa era nula, la expresión era nula, estábamos en un luto, la pequeña seguía siendo la pequeña y donde yo encontré mi campo de comunicación y expresión a través del cuerpo y, no sé, de los personajes, hacíamos también visualizaciones y todo eso fue el teatro. Entonces, gracias al teatro, ¿vale? Yo no acabé en las esquinas fumando pae, ¿no? Digamos. Y entonces ahí descubrí un mundo que me encantaba. Ahí me hice hippie. Tenía pantalones de colores, camisetas rotas, hablábamos del bien y del mal, me encantaba la filosofía, leer libros. O sea, era otra vez, seguía siendo ese mundo, ¿no? De la loca que no encaja, pero ahí ya... No penséis que todo el mundo que nos dedicamos al teatro somos así de raritos, ¿eh? Sí, pero fíjate... No, es cierto que hay mucha cultura. te abre la mente. Y hay mucha cultura, porque sí. También, o sea, cuando utilizamos palabras como el hippie o el espiritual... Sí. Nosotros somos muy leídos. Sí, yo veía mucha obra de teatro, de hecho además iba mucho a coros, y era todo como cultural, y arte, creatividad. Lo que has dicho también que me ha gustado, que hacíais visualizaciones, sí. es decir,
Porque ayer precisamente... Contad lo que es una visualización. Sí, hablando ayer precisamente en una universidad con unos alumnos de lengua y literatura de cómo aplicar el teatro, yo les decía, el problema y la virtud del teatro a nivel de lectura en un aula es que necesita imaginar. Una narrativa te lo cuenta, pero una obra de teatro te genera un discurso en el que tú hay una parte que tienes que imaginar. Tienes que imaginar la escenografía, te da unos apuntes el autor, a veces tienes que imaginar el carácter del personaje, pero lo vas viendo según el discurso, tienes que imaginar un vestuario, un atuendo, unos focos, algunos apuntes hay, pero la necesidad de imaginar cosas y de visualizar cosas a partir de mínimos rasgos hacen que cada uno de nosotros tres, cuando leemos una obra de teatro, tengamos una lectura distinta, y es lo rico que tiene el teatro, que cada uno que lo lee tiene su obra de teatro. Por eso siempre se ha dicho que hay varias artes efímeras, como la escultura en hielo, la de arena en la playa, y el teatro. ¿Por qué? Porque cada función de teatro o cada lectura de teatro es única e irrepetible. Y eso te abre la mente. Tú hablas el mundo imaginario, Sí. que yo no entiendo por qué lo perdemos cuando vamos hacia adulto. Yo trabajo mucho la visualización dentro de lo que son las sesiones que hago, las consultas y dentro de los talleres, porque el mundo imaginario es algo que pertenece al niño y nos dicen como que ahí ya no vale, ¿no? Los pies en la tierra, y digo, pies en la tierra y la imaginación conectada, porque esta sería como... Y además yo siempre digo lo mismo, no es que el niño tenga capacidad imaginativa y el adulto no. No es que el niño la entrena y el adulto no. Porque la imaginación se entrena. Eso Me es. gustaría volver a un punto, y es que has pasado muy por encima, lógicamente, pero realmente entras y descubres el mundo del teatro justo en un momento que pues sería de los más duros de tu vida, que es la pérdida de tu padre. Bueno, el primer momento El duro. primer Yo siempre digo, momento ¿dónde está duro. tu trauma primero? Sí. Digo, en la pérdida de mi padre cuando tenía 50 años él y yo era una adolescente de 16 años. Un padre que además admirabas mucho. Muchísimo, muchísimo. Bueno, lo he ido admirando más con el tiempo porque también era un poco desconocido porque él viajaba mucho, ¿no? Y luego vas cogiendo las historias de dónde vienes, quién eres, de dónde viene el apellido, ¿no? Y vas haciendo, bueno, a mí me gusta mucho hacer el árbol genealógico, que lo tengo hecho gracias a Jodorowsky, empecé también con el hacer el árbol, incluso la parte de campanario, que es la parte de mi madre, que es la parte andaluza, ¿no? Entonces, cuando haces el árbol genealógico y te das cuenta de dónde vienes, tienes una información energética de ti y puedes empezar a comprender también por cómo funcionas tú, o sea, de dónde vienes, ¿no? Que no has salido de un huevo. Exactamente. A mí me gustaría subrayar que esto es una de las herramientas que se utiliza, pero es yo soy de donde vengo y de donde provengo. Y lo quiera o no, todo lo que pasó anteriormente en mi familia Importantísimo. se reduce y se comprime. No sé de qué manera. Son los legados. Son los legados. Entonces, esa parte puede ser una herramienta que yo os recomiendo que practiquéis. Ya que no hay ejercicio por el momento. Mira, pues este el va a ser tema un buen juego, ¿eh? Y además es importante porque la parte que dices tú, cuando los padres viajan mucho y desaparecen, es decir, estamos faltos de información. Y hay una conversación que muchas veces no tenemos, pero papá, mamá, cuéntame tu vida y cuéntame lo que tú sabes de tus ancestros. Y eso es fundamental para comprender la riqueza que llevamos en nosotros sin haber abierto la boca. Exacto, me parece imprescindible. Con lo cual Es tienes un buen trabajo. tienes un trauma y tienes un trabajo que es ir descubriendo quién es tu padre, pero al mismo tiempo ir descubriendo el teatro. Y entonces, bueno, pues terminas el instituto y ¿qué pasa? No, a no, partir de ni ahí? casi lo acabé. O sea, yo ya cuando estaba antes de COU, en tercero, me dijeron que había una escuela, la Resaz, que yo no sabía que el teatro se estudiaba, que esto es importante. Sí. O sea, estaba en un pueblo en el medio de la montaña, ¿vale? Donde hacíamos teatro. Heidi. Y claro, entonces de repente alguien me dice, no, pues el teatro se estudia. Y digo, ¿el teatro se estudia? Ostras, esto es también muy importante, Fernando, que lo digamos, porque claro, el teatro se estudia. O sea, hay muchas herramientas de teatro que tú necesitas antes de subir a un escenario. Entonces me voy para allá para las pruebas, era el momento de fama, como te comentaba. Entonces las colas para hacer las pruebas había como 20 personas que entraban, de 2000 que venían de toda España, porque era la RESAD, la Real Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid, ¿no? Y yo me fui ahí con 18 años, ¿sabes? Me cogí un bus que tardaba hora y media, llegué allí.
Y hice las pruebas pensando que jamás me iban a coger, porque a todo esto nadie sabía que yo estaba haciendo esas pruebas. Con la sorpresa que salgo en listas. Recordar que estamos hablando de unos años donde 1984. no existía el teléfono móvil, internet, en fin. Seguía habiendo sellos postales para mandar Y cabinas. cartas y cabinas. Que las van a volver a poner ahora. Las van a volver a poner. Entonces, claro, o sea, ahí mis hermanas estaban estudiando carrera, ¿no? Porque ahí todos nos pusimos a currar, claro, porque mi padre ya no estaba, tacatá. Y yo llego a casa con 18 años y le digo a mi madre, pues mamá, pues quiero ser actriz. Y mi madre me dice, pues me parece muy bien, pero aquí nadie te lo va a pagar ni vas a hacer actriz, porque aquí hace falta que curres, que te hagas una carrera y un futuro, ¿no? Con esas creencias, ¿no? Donde empieza a florecer el talento, que el talento se observa tanto cuando eres pequeño, cuando eres joven. En la observación tú ya podrías decir en la escuela para qué está valiendo el niño, el talento innato, ¿no? Pero claro, en aquel ambiente donde yo estaba no observaban ni dónde estaba. A mí me gustaría hacer una parada porque hay un elemento que vamos a ver la semana que viene y es esa sensación de que los jóvenes de hoy en día no tienen futuro y los jóvenes de hoy en día pues lo tienen todo negro, ¿no? Y estamos hablando de una vida, la de Susana, aquí presente, que vamos conociendo poquito a poquito, que empieza descalza en el campo hasta los 6 años, sin teléfono, sin nada, que luego con 18 años pierde a su padre y se tiene que poner a trabajar, 16, y se tiene que poner a trabajar además de estudiar, y que, o sea, no hay ningún regalo en esto. Es decir, el regalo que te da la vida son esas sorpresas que tienes que ir vadeando e ir avanzando. Primera sorpresa, a ver si apruebas y la toma de decisiones con las sorpresas, porque también trae aquí la importancia de tomar decisiones. No solamente son las sorpresas que trae la vida, es tomar la decisión si la cojo o no. Porque yo en ese momento podría haber dicho, no, venga, voy a encajar y me voy a poner zapatos y voy a volver otra vez, ¿no? Pero yo ahí tomé la decisión de hago la escuela, sigo trabajando, me sigo pagando el tren a Madrid, a veces comía, a veces no comía. O sea, claro, hay un precio a pagar cuando tomas una decisión y yo tomé una decisión de salirme de la estructura del clan. Con lo cual también el precio a pagar es que pues, tus hermanas no te hablan tanto, tu madre te mira de otra manera, tú empiezas a tener un mundo artístico, creativo mucho mayor porque llega gente de Bilbao, de Sevilla, gente que ha hecho mucho teatro, gente más mayor, porque la gente entraba más mayor en la escuela, no iba por edades, sino que había gente de 20 y tantos y yo tenía 18. Y entonces, claro, la nutrición que empiezo a tener ahí, o sea, yo ya no pienso ni en Heidi ni en las montañas. O sea, donde yo quiero estar todo el día es encima de las tablas, porque eso te da una capacidad de expresión, de juego, de mundo imaginario, que claro, que a mí eso me enriquecía y es que lo hacía todo el tiempo. Sorpresa. Sorpresa. Has dicho mundo imaginario. Sí. Te voy a plantear un ejercicio, ¿vale? Te voy a plantear un ejercicio, te lo explico y lo hacemos. Vale. Te voy a pedir dentro de unos segundos que cierres los ojos y te voy a dar 3 inputs. 3 inputs que van a ser un sabor, un sonido y un objeto. Y quiero que con los 3 juntos hagas 2 cosas. Una, contarnos algo que te ha sugerido eso, pero que tú nunca has vivido. Y 2, que nos cuentes algo de tu historia que te haya venido a la cabeza gracias a esos 3 inputs. Casi me venía más la segunda, pero ya, bueno. Pero te voy a obligar a hacer las 2 porque sé que te iba a venir la segunda enseguida. Me encanta, ¿vale? me encanta. Muy bien. Bueno, pues cierre usted los ojos, ¿vale? Yo le voy a pasar aquí a nuestra querida directora del programa. Esto lo pueden hacer los que están escuchando con nosotros, Sí, si pero vais conduciendo, ¿no? Falta un poco Sí, de pero material. tienes que cerrar los ojos porque si no me pillas. Te va a dar algo a probar. ¿Lo pruebas? Ahora vas a escuchar un sonido. Y ahora ya puedes abrir los ojos y te voy a dar un objeto. Vale. Y ahora cuéntanos. Para quien no lo pueda ver bien, el objeto que le he dado es un teatro de dedo. Es un
Fíjate, en un mundo, No sé si llegáis a verano. en un día de verano, cuando vuelan las gaviotas por encima de la cabeza, ¿no? Esa sensación de estar viendo, observar desde la observadora la vida de los demás e inventar sus historias. Una madre que cruza con un niño con una edad, entonces imagino pues que es una madre soltera que está en un fin de semana o haciendo vacaciones, un señor solo con gafas caídas leyendo, a mi lado con a lo mejor una toalla que es de la bandera de Canadá, pienso que es una persona que viaja por el mundo y que está ahí solo con su libro leyendo y que es un profesor de filosofía. Entonces es como ese día de verano donde estás en playa y vas viendo la vida de los demás en esa observación, ¿no? Y voy imaginando cada vida de cada persona, que somos tan especiales y tan diferentes, ¿Y de ¿no? tu vida qué te ha traído? Y de mi vida no lo he pensado, pero si pensase mi vida, no sé, yo ahí directamente tacatá, 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 yo me iría a ese momento de avión con mis hijas donde estamos volando a Formentera, ¿vale? Y te dan siempre como que quiere tomar, ¿no? Ese zumito, esa cosa del avión, y estoy con las brujas, yo las llamo las brujas, son mayores ya, y estoy con ellas sabiendo que vamos a disfrutarla y a reírnos del minuto cero. Siempre nos reímos muchísimo en nuestra vida. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Fernando. Entonces, después de esta sorpresa, vamos a la siguiente. Tú todavía no has empezado a vivir, como no quien te des dice. prisa, no acabamos, empalmamos con el siguiente. Vamos no, porque además la vida es tan intensa de Susana que da para, como dice ella en su última entrevista, para 2 días. Entonces, ¿cuál es la etapa siguiente? Tú te vuelves famosa. Ah, bueno, pues es verdad, pero es súper famosa. O sea, de verdad, ajá. Oh, por Dios. No, ahí pasan más cosas. O sea, yo acabo la escuela y decido... Pero ahí es cuando vas rápido. Vale, ahí en la escuela, taca, 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 yo, es igual, o sea, siempre pensemos que somos una generación que hemos trabajado y estudiado. Hemos trabajado, estudiado, nos hemos mantenido, hemos dormido en sofás de los colegas, hemos alquilado habitaciones que, bueno, era un colchón hecho una mierda, pero era para lo que llegábamos, trabajábamos en la noche, en el día, en todas partes. Entonces, cuando acabo la escuela, me voy a Estados Unidos porque quería continuar con la danza y con el inglés, ¿vale? Y allí pasan muchísimas cosas. Pero yo veo que de bailarina primera, cuando veo a los estadounidenses cómo bailan y esos cuerpos de baile, dije, ¿dónde vas, pequeñaja? Vuélvete a España, que aquí, o sea, no. Tú eres como Miguel Bosé, que se fue a profesionalizarse a nivel de danza a Estados Unidos, solo que en este caso se lo había pagado la familia. Claro, y yo cuidaba niños, iba de babysitter, ¿no? Esa es la diferencia en el Jazz Dance Center of Filadelfia, que era donde estaba. Entonces, nada, me vuelvo a España pensando, pues abro una compañía de teatro, y además yo ya estaba ahí como, ¡buah! Los Shakespeare, los Beckett, el teatro del absurdo. O sea, yo ya estaba ahí subidita, con todo el conocimiento que tenía de aquellos libros de la avispa, ¿no? Que pasabas aquellas hojas. Bueno, es como la kinestesia. Y entonces volví a España y nada, me apunté en un sitio que decían que te llevaban a los castings y dije, pues aquí alguien me lleva a algún casting que gane dinero. Yo por ganar dinero y pagarme ya un apartamentito que me había cogido en la calle Ballesta. Entonces empecé a hacer pruebas y para algo que me llamaron, que no sabía dónde iba, y era el Club Disney. Entonces empecé a pasar todas las pruebas y me dicen, bueno, pues eres la siguiente presentadora del Club Disney para Televisión Española. Y yo no entendía nada, porque seguía sin ver tele. No sabía ni quién era Mickey Mouse, ni si había en Los Ángeles un Disneyland. O sea, tú imagínate, o sea, es que es como una desubicación. Marciano, te vienes hasta la Tierra y te lo contamos, ¿no? Pero en este caso no por ser loca, sino por de dónde venía. Claro. Entonces, nada, pues ahí empecé en el Club Disney, firmé el contrato. Imaginaros, o sea, yo no había firmado un contrato en la vida. No sabía que era un contrato de representación, ni el 20%, ni el 30%. Y yo firmo aquello. ¿Por qué? Pues mira, pues porque decido, ¿no? La sorpresa viene de nuevo, la vida te da sorpresa, estabas en el momento correcto, en el lugar que tenías que estar, y yo dije, pues venga, vale. Y ya empezamos a viajar a Orlando para empezar a grabar reportajes, a grabar plató, con lo cual pasan 3-4 meses, el programa empieza en televisión, pero yo no me doy cuenta, porque yo estoy trabajando, grabando. ¿Y sigues sin tener televisión en ningún lado? No, yo lo de la tele es que no va conmigo. Y entonces, ahora por las series. Entonces, claro, cuando de repente salgo a la calle un día y me doy cuenta que no puedo caminar. Claro, eso es como has estado en el túnel del tiempo trabajando y sales a la calle
y la gente te empieza a pedir tal, los niños hacerse fotos, y yo llevaba el pelo ahí sucio, iba a comprar a la frutería de abajo y de repente aquello es como no puedes salir de tu casa. Recordemos que había Televisión Española y la TV2, o sea, es que no había, todavía las privadas no habían llegado a España, ¿eh? Y recordemos que, bueno, dura más tiempo, pero que este programa con Ligado por ti se lleva 2 Tepes de Oro, que era el más visto, ¿no? Claro, claro, porque era prime time de los sábados por la tarde y el programa gana 2 Tepes de Oro. Eso ya, pues fíjate dónde estamos. Estamos ya casi en el 1990. Entonces, la fama es compleja y la gente muy pesada. A ver, No, lo siento, pero es verdad. O sea, llega un minuto, o sea, que... ¿Qué aprendiste de esa etapa? ¿Qué aprendí de esa etapa? Que la libertad me encanta. Y que, o sea, esto es primordial y que mi vida no se iba a gestionar solamente, ¿sabes? Por tener que salir a la calle sabiendo que tienes que ir o con gafas o con el rímel o sonriendo. Porque si alguien dijo en mis espaldas cuando un día iba caminando, dice, pues es más escuchimmirrizada y pequeñaja de lo que se la ve en la tele. Y yo miré para atrás y le dije, señora, que la estoy escuchando, ¿sabes? Claro, o sea, no, esto es importante. La imagen que tienen de ti, cuando en realidad esa no eres tú. No, porque ahí, claro, yo voy a empezar a hablar de D, ¿vale? Para no decir marcas. Y entonces, claro, D empieza a moldearme, ¿no? A moldearme, no se pueden llevar las faldas más X corto, no puedo llevar el pelo, no puedo llevar vaqueros, no puedo trabajar en color negro, no puedo llevar chupa de cuero. Claro, entonces lo que era el vestuario y la imagen que salía por la pantalla, yo me veía muy lejana a lo que realmente era yo. De hecho, incluso las entrevistas muchas veces, o sea, como que me las miraban, ¿no? Para ver, claro, era momento de Almodóvar, era momento de Victoria Abril, eran unos momentos que yo estaba más por esa labor, ¿no? Que por la otra. Entonces, claro, y yo tenía cierta edad, conocimiento, había hecho una escuela, o sea, que era, ¿no? Y claro, y verte ahí... Una imagen que no tenía nada que ver contigo, sino con el papel que tenías que jugar. Es decir, Claro, estabas en el teatro. Pero luego todo el se día con ese extraían de papel. que Miley Cyrus. y, Cyrus, y sí. la Britney, porque esta gente, cuando hacíamos el Happy Birthday America en el 4th of July, ¿no? Que lo hacíamos allí, estaban allí que eran pequeñajas, ¿sabes? Y yo decía, claro, esa rigidez, esa presión, ese copyright, no, es muy duro cuando eres tan pequeña. Yo afortunadamente tenía herramientas y era un poquito más mayor, pero si no, hubiese acabado bailando, ¿no? O sea, Como la en Britney. el fondo estás recuperando la historia de la madre de Liza Minnelli, es decir, todos estos prototipos fabricados por la industria y tú lo estás viviendo. Pero Sí, como a mí no me vamos pilló a un hablar de poquito, eso, afortunadamente, un poquito más grande. Bueno, sí, es importante hablar de eso porque eso es lo que me lleva a mí a uno de los momentos más complicados de mi vida, donde yo empiezo a usar sustancias, empiezo a encerrarme en mi casa, me vuelvo loca porque empiezo a pintarme el cuerpo, o sea, y yo tengo ahí una crisis brutal durante mucho tiempo, ¿vale? Que no sabía cómo salir. es decir, estás en un rol y al final estás perdida, porque esa dicotomía de personalidad como que no es sostenible. No es sostenible. Y además, pues te conlleva a perderte todavía más. Todavía porque más. No sabes cómo Nosotros encauzarlo. vivíamos en hoteles. O sea, nosotros pasábamos 300 días en hoteles, o sea, y viajando todo el tiempo. Entonces, yo llegaba al hotel y ponía incluso mi perfume en la almohada porque no empezaba a no claro, yo soy Saber quién era. kinestésica, o sea, necesitaba mi olor a mi casa. Entonces, claro, es una pérdida. Y ¿no? esa sensación de abrir los ojos por la mañana y no saber exactamente dónde estás. Yo no sabía dónde estaba. ¿Y dónde está la mesilla de noche? Claro, o sea, yo no ¿Dónde sabía estoy si hoy? era ¿Dónde está la mesilla? Orlando, Los Ángeles, París, que empezaba a abrir el Parque Nuevo, si estaba en Granada, estaba en Valencia en el Plató, estaba en Madrid. Claro, la desubicación es brutal y ya no tienes personas con las que hablas porque tampoco tienes tiempo porque trabajas todo el día. Tampoco había acabado de tener lo que era una pandilla de amigas, que yo adoro ahora y me apoyo mucho en mis amigas y ciertamente por esto, ¿no? Y mi familia estaba lejos, entonces, claro, o sea, yo me encontraba fatal.
Es un poco si recuperáramos, es la vivencia de Lola con sus 25 años, que se va a un festival y dice, es un horror, vivo una dictadura, no puedo ser yo, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendiste y qué pasó después? Aprendí o sea, que mi libertad, con mi libertad no se juega. No tiene precio. Y no tiene precio, ¿vale? Esto es. Pero ¿cómo superaste el tema Claro, porque yo tuve ahí un minuto donde casi me quedo como Chema, ¿no? Durante, o sea, bueno, pero durante 3 días. Lo de durante Chema 3 días lo de Chema fue minutos. Claro, consumí algo que no sabía y pues durante 3 días estuve en una cama donde no sabía, la gente alrededor no sabía dónde andaba. O sea, me quedé más para allá que para acá, o sea, no sabíamos si era una sobre o una no sobre, pero al final aquello me paró, me dio un zasca y entonces, ¿qué hice? Yo sola, me encerré en un piso que había comprado ya en Malasaña y no salí, me juré y me prometí a mí misma que no iba a ir ni con la misma gente, muy importante los ámbitos en los que te mueves, ni con la misma gente que andaba, porque este mundo no era nada sano. No me duchaba, no comía, bajaba, me tomaba un cafelito, subía y me encerré porque dije sí o sí tengo que salir de aquí. Entonces yo misma me desintoxiqué a mí misma, ¿no? Estuve a tiempo, otra vez tomé una decisión, sorpresas te da la vida, no lo sé, pero en aquel momento yo dije, te vas a matar. O sea, esto es el primer aviso, primero porque luego hemos tenido muchos, ¿no? Pero ahí, y cuando salí a la calle, se acabó. Dije, habían entrado las privadas, entraban las mamachicho y todo esto, empezaban a llamarme y dije que yo no me veo de mamachicho, ¿sabes? O sea, ¿Qué es la mamachicho? Mamachicho, sí, Telecinco. Telecinco, entró Las Telecinco. coristas. Las coristas tal y cual, y yo dije, entonces me fui a Alemania un rato para que la gente se olvidase de mí porque yo no podía buscar trabajo. Claro, porque yo no me podía poner a trabajar en la barra de un bar. Era una de las caras más conocidas de este país. Entonces me tuve que ir a Alemania, que tenía ahí mi pareja, y para que la gente se olvidase un poco de la niña Disney, ¿no? Entonces, claro, o sea, dejas otra vez todo, te vas para allá, un país que es frío, que las personas son frías, y ahí cuando ya estuve recuperada y tuve el valor, pues dije, vuelvo para España. Vuelves para España y ¿qué decides hacer? Ahí donde estamos ya, madre mía, Maitena, del amor hermoso y de mi corazón. ¿2000 cuánto? ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde te quieres ir? Bueno, ahí pasan muchas cosas. Donde tú quieras, ¿eh? Teniendo en cuenta que es un programa cortito, me iría a tu penúltima etapa. Es decir, donde la salud también te sacude. Bueno, sí, porque ahí al final, bueno, pues también tengo una hija que se llama Roberta, donde le sacude la salud a Roberta y a los 6 meses, pues acabo viviendo en un hospital con ella con un problema de corazón. Hasta los 7 años y medio hubo varias operaciones y de ahí salí. Ya no tenía ni casa ni dinero, tenía una hija que había estado cuidando 1 año y medio, me puse a trabajar en la música, que ahí empecé ya con mi carrera con mi carrera de producción y promoción y marketing. Y y entonces ahí estuve 20 años trabajando para la industria musical, que ahí lo veía desde otra manera, porque claro, yo ahí volvía a un escenario donde hay mucha adicción y mucho ego, ¿no? Que también lo había vivido en primera persona, pero ahí realmente era la que sostenía también a artistas. Y ahí tenía a mi hija, curraba y nada, y luego tengo mi segunda hija con otro matrimonio, tengo 3 matrimonios, ¿vale? De ida y vuelta también, sorpresa te da la vida. Que la vida era intensa. Sí. Te da sorpresas y ahí nace Martina después de 6 años donde también pierdo un hijo en el medio, entonces decido dejar también la parte de la industria musical porque pesaba 47 kilos y estaba muy, muy debilitada y quiero criar a mis hijas y me quiero dedicar a los jóvenes y al teatro. Entonces abro el teatro creativo, empiezo a trabajar con jóvenes y durante 5 o 6... Esto es tu periodo más maravilloso más de tu vida, maravilloso, ¿no? de mi vida. O sea, ahí me di cuenta que el equipo, el teatro, no solamente me salva a mí, sino soy capaz de salvar, digamos, a otros y tan jóvenes, ¿no? Que me mandaban siempre como gracias, Susana, ¿no? Ese periodo fue increíble. Lo que pasa es que la pasta es la pasta. Entonces a mí me llamaban muchísimo para hacer giras. Entonces yo, claro, me ofrecían pues gira Shakira, gira Amaral, gira... Entonces yo vuelvo otra vez hasta que caigo en una oficina también con Mala Rodríguez y junto con Malú, ¿no? que soy jefe de producto con ellas.
Y ahí esa época me vuelven a dar otro toque los de arriba, como yo digo, el jefe, el de arriba. Y pues en una bajada de A Coruña, pues el coche que iba a 200 y pico, pues vueltas de campana y tal y cual. Y yo cuando salí de aquel coche dije, de nuevo, jefe, tienes razón, no, esto no es tampoco mi camino, ¿no? Y yo iba de noche a día, quiero decir que yo cuando me iba, yo entraba y me iba. O sea, no esperaba ni a finiquito ni a que te contasen 40. O sea, yo lo veía, me daba cuenta de que era el momento, ¿no? Es como ha cambiado el viento, como esas películas del viento del norte ha llegado, y yo cogía mis maletas y nos cambiábamos de colegio, de casa, de ciudad, y nos íbamos. Entonces cerrábamos un ciclo de vida y abríamos otro. Digo, porque yo ya llevaba con mis hijas. Y claro, entonces el periodo ese pasó. Nos quedan 3 minutos y de repente pues ahí pasan muchas cosas y entonces en mi último periodo, bueno, pues mi madre cae enferma y yo dejo de currar, ahí ya estoy como coach emocional y haciendo muchísimas terapias para personas y haciendo talleres. Decido dejar de trabajar para cuidarla. Hasta que mi madre se va, ahí empalmo directamente con una amiga, Esther, a la que amo, que también se me fue, o sea, voy empalmando pérdidas. Yo soy buena en incertidumbre, porque la vida es incertidumbre en sorpresa. Y yo soy buena, digamos, en la pérdida, porque yo no tengo absolutamente apego a nada, o sea, no tengo apego a nada, no tengo ni una mesilla que me llevaría, ni un collar. A mí mañana me dicen vete allá y me voy. Y empalmo después ya, claro, o sea, cuando salgo de todo este lío durante 2-3 años de mucha pérdida, porque pierdo pareja de nuevo, pierdo una casa de nuevo, mis hijas se van del hogar porque vuelan, porque son mayores, y yo empiezo en noviembre del año pasado pues con un tema personal de desarrollo personal, en liderarte y para... Claro, pero ahí estamos en mi enfermedad que al mismo tiempo... Claro, es que parecemos loros. No estoy respirando. No estoy respirando. Solo una frase. Vamos a poner la distinción y piensa la distinción de Sandra, por favor. Tus conclusiones, que van a ser tus frases. Bien, las frases que Sandra ha puesto era que la distinción es entre resignación y serena ambición. Porque la resignación implica aceptar la situación sin intentar cambiarla y la serena ambición implica una visión clara de lo que se quiere lograr, pero sin la necesidad de lograrlo a cualquier precio. Exactamente. Es que está bien, ¿no? Y yo diría, o sea, como la vida te trae sorpresas te da la vida, y hay que abrazar cada sorpresa que te trae, donde tú tienes el poder de tomar la decisión de si quieres vivir esa aventura o no, pero una vez que estás en esa aventura, disfrútala, ¿no? Y sobre todo desapégate de todo aquello que no te vas a llevar. No te vas a llevar absolutamente nada. Entonces lo que te vas a llevar son las vivencias, la experiencia y las personas maravillosas con las que compartes la vida, que son las que te nutren el alma, ¿no? En vez del ego. A mí me gustaría subrayar así como conclusión, y luego Fernando, si quieres concluyes, es a Susana no le gusta hablar de lucha. No. A Susana le gusta vivir. Es el fluir, ¿no? Es un poco la filosofía zen. Que es la parte de que no es resignación, sino que es aceptación y abrazar. Claro, y el jefe es el que manda. Yo a veces cuando no sé lo que hacer digo, lo entrego al Espíritu Santo, que el jefe decida, yo sigo mi camino y me encontraré alguna señal que me diga derecha o izquierda. Se ha acabado. Pues nada, bienvenida al nuevo Rincón del Loco. Bueno, queridos escuchantes, habéis visto la intensidad de la vida de Susana y podríamos estar horas y horas sin haber sido tan rápidos, pero es demasiado intensa. Entonces, bueno, pues nos veremos la semana que viene para hablar con los jóvenes y ver cómo ven la vida. Y será muy interesante justamente para poder comparar con una vida como la de Susana o como la de nuestros anteriores invitados y ver cómo enfocan la vida y cuando nosotros compararemos con cómo han sido nuestra juventud. Muchas gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.